Bienvenidos amigos nuevamente a nuestra serie de estudios bíblicos La Fe de Jesús. En esta oportunidad vamos a desarrollar la lección número 8. Nuevamente, te invito a que en el lugar donde estés puedas inclinar tu rostro para hacer una oración. Amado Padre, nuevamente te agradecemos por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo más de ti. Pedimos tu presencia en este lugar y con cada uno de nuestros amigos que están estudiando la palabra de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lección número 8 tiene que ver con el acontecimiento más importante de la historia, lo que como cristianos deseamos, esperamos y anhelamos que pronto pueda suceder. Trataremos de responder la siguiente pregunta. ¿Cómo saber cuándo es pronto? ¿Qué enseña la Biblia acerca de las señales de la segunda venida de Jesús? Y en la primera sección nosotros vamos a responder esto. ¿Cuándo vendrá? Esta promesa que ha circulado, que circula en la Biblia con bastante importancia y casi en cada capítulo de los evangelios podemos encontrar eso. ¿Cuándo vendrá? Y no solamente eso, muchos acontecimientos han surgido en la historia del universo que tienen relación con esto. ¿Cuándo vendrá? La primera pregunta para nuestro estudio dice, ¿qué preguntaron los discípulos de Jesús? Mateo 24, versículo 3, cuenta la respuesta. Dice así, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta preocupación no es solamente de ahora. Ya los discípulos tenían esa misma curiosidad y deseaban conocer qué cosas iban a suceder y cuándo iban a suceder. Entonces la respuesta es, ¿qué preguntaron los discípulos? ¿Qué señales hay de la venida de Jesús? Esa fue la respuesta y esa será la respuesta a la pregunta número 1. La pregunta número 2 nos dice, ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? Mateo 24, versículo 36 dice de esta manera, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuántas personas han intentado colocar fecha a este hermoso acontecimiento? Y sin lugar a dudas, todos cayeron en la decepción. La Biblia responde a esta pregunta. El día y la hora nadie lo conoce. Nadie sabe, ni aun los ángeles. Solo el Padre. La respuesta entonces es, no, solo Dios. Solo Dios sabe el día y la hora de la segunda del regreso de Jesús. La pregunta número 3 de nuestro estudio está enmarcada en la sección Señales que anuncian el regreso de Jesús. Y la pregunta 3 dice de esta manera, ¿qué señales predijo Jesús? En Mateo 6, desde el 24, desde el versículo 6 al versículo 7, encontramos varias que hoy vamos a compartir. Dice así, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Jesús habló que iba a haber muchas cosas antes de la venida de Jesús, cosas que hoy han sucedido ya inclusive. Pero déjame marcarte la respuesta. Guerras, rumores de guerra, hambres y terremotos por todas partes. Esas serán algunas de las cosas que sucederán antes de la venida de Jesús. En la pregunta número 5 vamos a responder esto. ¿Qué condiciones prevalecerían? ¿Qué condiciones sociales serán las que prevalecerán antes de la segunda venida de Jesús? Santiago, el capítulo 5, el versículo 1 al 5 dice así, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes con fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de las que había cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos
habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. ¿Saben? Hay una cosa bien clara que sucederá. Naturalmente, habrá el rico será más rico, el pobre será más pobre, habrá mucha injusticia. Pero la respuesta para nuestra pregunta número 5 tiene que ser así: avaricia y opresión de los ricos hacia los pobres. Esa será la condición social que habrá antes de la venida de Jesús. La pregunta siguiente, la pregunta número 6 dice así: ¿cuál sería la condición moral de la humanidad? Hemos visto ya la condición social. Sin embargo, la condición moral, miren lo que dice Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice de esta manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es interesante, pero en esta lista nosotros vamos a ver reflejada la condición moral de la humanidad antes del regreso de Jesús. Y parece una lista interminable, sin embargo es una lista real. Nuestra sociedad tiene hoy esas condiciones, pero el mayor problema tiene que ver con la falta de Dios. Por eso, nuestra respuesta a la pregunta 6 será: egoísmo y violencia en todas las relaciones, incluso en las familias. Esa será la condición moral de la humanidad antes del regreso de Jesús. La pregunta número 7 de nuestro estudio dice de esta manera: ¿qué aumentará en el tiempo del fin? ¿Qué cosa va a aumentar en el tiempo del fin? La respuesta está en el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 4. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué cosa aumentará? Dice la pregunta. La respuesta en el libro de Daniel dice: la ciencia del conocimiento humano y del conocimiento de Dios aumentará. Esa es la respuesta a nuestra pregunta número 7. Y finalmente, nuestra pregunta número 8 dice: ¿qué señales se verían en los astros? Mateo 24, versículo 29 dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Saben qué, queridos amigos? Todo esto será un preámbulo de lo que será la venida de Jesús. Sin embargo, todo esto ya ocurrió. En la historia nosotros podemos ver que desde los rumores de guerra, las pestes, el hambre, los terremotos, la condición moral, la condición social, inclusive estos acontecimientos que son tan terribles, han ocurrido, están ocurriendo en nuestro entorno, son reales. Todo esto ocurrirá antes de que Jesús venga. Y es una señal de que necesitamos estar listos y preparados para esperar a Jesús. La respuesta para la pregunta 8 dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas caerán. ¿Cuál debe ser nuestra decisión? El acontecimiento más grande de la historia está por ocurrir. Las cosas más importantes están sucediendo. ¿Cuál debe ser nuestra decisión? No podemos estar quietos en este lugar pensando que todo eso va a ocurrir y que tenemos tiempo. Es cierto, tenemos tiempo, pero el tiempo nos invita a tomar decisiones valiosas, importantes y urgentes, sin perder mucho tiempo. Por eso, tu decisión debiera ser esta. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que Jesús vendrá muy pronto. Decido prepararme y estar listos para su inminente regreso. Creo que realmente Jesús vendrá pronto. Él está más cerca de lo que nos imaginamos.
Los acontecimientos en el cielo, en la tierra, en el sol, en la luna ya pasaron. Hoy vemos rumores de guerra, vemos terremotos, vemos situaciones de desgracia, peste, hambre, muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. La condición moral, la condición social, todo está lleno de injusticia. Pero saben, todo es una señal de que Jesús está pronto para volver y necesito estar preparado. Si tu deseo es prepararse para el mayor acontecimiento de la historia, que Dios te bendiga. Que el Señor pueda fortalecer eso y cada decisión que tomes sea preparando tu vida y tu corazón para el encuentro con Jesús. Nos vemos en la siguiente lección. Que el Señor te bendiga.